En nuestro país, muchos viven con hambre. Millones tienen una dieta inadecuada. Es decir, tenemos un gran problema de inseguridad alimentaria. De eso hablaremos hoy en el Estudio México Social. En México, la desnutrición ocupa el segundo lugar de problemáticas nutricionales en la población materno-infantil, siendo, junto con la obesidad y la anemia, una cuestión alimentaria urgente a resolver. De acuerdo con los datos del INEGI, en México mueren cada año 8.500 personas a causa de la desnutrición. De ellos, un 70% corresponde a adultos mayores de 80 años y un 10% corresponde a niñas y niños menores de 5 años. En nuestro país, hay un alto número de personas que cada año enferman a causa de la desnutrición en las 3 dimensiones que define la Secretaría de Salud. Desnutrición severa, con un promedio de 6.353 nuevos casos cada año. Desnutrición moderada, con un total de 1.151.188 casos en 2010. Desnutrición leve, con un promedio de 138.000 nuevos casos cada año. Este panorama se da en un contexto de marginación y desigualdad social, donde más de 28 millones de mexicanos son casos potenciales de morbilidad por carencia de acceso a una alimentación sana y nutritiva, aunado a los 11.7 millones de mexicanos que viven en condiciones de pobreza extrema y son ya parte de las estadísticas. A nivel global se conmemora cada 16 de octubre el Día Mundial de la Alimentación y cada 17 de octubre el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza. Ambas fechas constituyen una muy importante oportunidad para reflexionar sobre los enormes retos que enfrenta esta administración federal para garantizar los derechos de la justicia social y evitar que las poblaciones vulnerables se enfrenten a la pérdida de salud y, en el extremo, a la pérdida de la vida a causa de la falta de alimentos. Hace unos días, la FAO nuevamente pone la agenda en términos de que el mundo tiene que trabajar para garantizar seguridad alimentaria, que quedan mucho que hacer, pero sobre todo hay muchos riesgos, y nuestro país no es excepción. La realidad de la inseguridad alimentaria que puede expresarse en hambre, desnutrición, es algo que vivimos, que está enfrente de nosotros. Por eso le agradezco muchísimo al representante de la FAO que nos permita comprender, que sería la primera reflexión que te pediría. Es un fenómeno global el tema, digamos, de la inseguridad alimentaria, la desnutrición. Me decías, más de 800 millones de seres humanos están en una situación de desnutrición de algún tipo, crónica. Sí. ¿Cómo se ve el mundo desde la FAO? Pues si nos vamos un poco hacia atrás, vemos que se han obtenido grandes avances, ¿no? O sea, desde el año 1990, pues, que estaba por encima de los 1.000 millones de personas, pues, se han realizado pues, enormes progresos en la disminución del número de personas en desnutrición crónica. Lo que pasa es que la situación es enormemente desigual por continentes, ¿no? América Latina es el país, es la región que más avances ha realizado. Y pues el año pasado estaba en 47 millones, este año disminuye ese número. Sin embargo, los números en África pues, no son tan alentadores, no tenemos una disminución en el número de personas en absoluto, pues, prácticamente despreciable. En porcentaje, como la población crece por encima del 3% anual, pues sí, efectivamente se produce una disminución en el porcentaje total. Digamos que no crece tan deprisa el número de personas en desnutrición, pero la realidad es que tenemos un número increíble de personas, ¿no? En Asia es un continente que está haciendo también enormes progresos en la disminución del número de personas en desnutrición, pero por el volumen de población, pues realmente todavía existen un número 150 millones de personas, solo en la India, ¿no? Entonces son números realmente pues, que todavía nos chocan, ¿no? En cuanto a volúmenes absolutos. Como digo, tenemos motivos para creer que se va a cumplir el objetivo del milenio, que consistía precisamente en bajar ese número que existía en 1990, la proporción de población mundial, bajarla a la mitad el año que viene, en 2015, ¿no? Existía una proporción en países en desarrollo, que es donde realmente se concentra el número de personas en desnutrición, pues prácticamente del 24-25% de personas en 1990, estamos en 14% de proporción, y esperamos que el año que viene podamos alcanzar ese objetivo mundial. Eso no significa que haya razones para saltar de alegría. Existe un enorme reto, tenemos esos 800 millones de personas y bueno, sí, se han alcanzado retos, o sea, se han alcanzado logros, pero ¿qué vamos a hacer? Esa es la gran pregunta, ¿no? Digamos, en términos así globales, ¿cómo se lograron estos avances?
Porque por una parte tenemos un punto de inflexión, el incremento de precios en 2007-2008, que yo diría que sorprendió al mundo, por lo menos el mundo que no está en los temas. Pero por otra parte tenemos esta realidad que se comenta sobre que cada vez hay riesgos por el cambio ambiental, la situación de la erosión de tierras, riesgos por el enorme consumo de ciertos alimentos. O sea, cuando me dices que avanzamos, ¿cuáles fueron las acciones globales que podría señalar que justifican o expresan que pudimos de alguna manera avanzar desigualmente, gradualmente, pero sí se logró reducir y se va a cumplir la meta del milenio 2015? Creo que la reflexión es más profunda. Creo que habría que analizar cuáles son las causas del hambre a nivel mundial. Y ahí nos vamos a dos indicadores muy claros. Uno es la disponibilidad de alimentos, cuánto se produce de alimentos para alimentar esa población, y el otro es la capacidad de compra, el ingreso de las personas, ¿no? La capacidad de adquirir esos productos en el mercado. Y según nos vamos a diferentes zonas, diferentes continentes, la situación es diferente, ¿no? En África es una situación combinada de ambas cosas, una ineficacia en la producción de alimentos, no producen suficientes alimentos para alimentar al continente, pero tampoco tienen ingresos ni salarios suficientes para poder comprar lo poco que hay, ni siquiera lo pueden importar. En Asia es una situación mucho más derivada hacia el aumento del ingreso. Han aumentado sus producciones, el aumento de las producciones agrícolas, sobre todo en el sureste asiático, está por encima del crecimiento de la población. Y además ha habido un crecimiento económico enorme, sobre todo en la India, en China y en los países que rodean el círculo económico de India y China. Esto ha favorecido naturalmente un ingreso, un aumento en el ingreso, y que puedan comer mejor. De hecho, observamos una tendencia muy creciente al consumo de proteínas, ¿no? En un país profundamente vegetariano como la India empiezan a comer cantidades importantísimas de pollo. O sea, se empieza a incorporar la proteína en la dieta, la población empieza a estar mejor alimentada. Por una parte, como digo, un aumento, una mejora en la producción, pero también, sobre todo, una mejora en el crecimiento económico. Recordemos que China lleva 10 años creciendo con 2 dígitos, ¿no? O sea, con unos crecimientos enormes que está favoreciendo pues, que la población también esté mejor alimentada. En América Latina es un país que es sobre todo excedentario de producción, pero también ha tenido un crecimiento económico muy importante en los últimos años, ¿no? Sobre todo el sur de América Latina, ¿no? Entonces vemos ahí realmente enormes progresos. Quizás está la cuenta pendiente de Centroamérica, Paraguay, países como Guatemala, por ejemplo, Nicaragua, tienen todavía un 30% de la población en desnutrición crónica, pero en estos países, sobre todo, no es tanto, como digo, un problema de falta de producción, es un problema de falta de ingreso. Recordemos, la seguridad alimentaria tiene esos dos componentes fundamentales, además de luego el uso, que es el tipo de nutrición que hay, pero sobre todo la disponibilidad, es decir, la producción del alimento, cuánto somos capaces de superar ese crecimiento poblacional, y por otra parte, cuál es el crecimiento económico del país y cómo ese crecimiento se redistribuye en toda la población, porque también no olvidemos disponibilidad. Que exactamente, no, y que hay políticas públicas que favorecen la redistribución del ingreso y hay políticas públicas que no, y ahí está el índice de Gini que nos mide la desigualdad en los países, ¿no? y nos dice pues, que hay países que han tomado una política pública que precisamente va dirigida a distribuir esa riqueza que se ha producido en América Latina hacia las capas sociales menos favorecidas, ¿no? Y tenemos pues, casos de mucho éxito como el caso de Brasil, pero también Chile, también Colombia, y tenemos países que han tomado ya esa decisión, México, ¿no? En el 2012, Hablemos de ¿no? México. ¿Cómo ves a México en términos de esas dos grandes dimensiones? La producción de alimentos e ingreso. En el caso de la producción de alimentos, México es un país fuertemente productor, es un muy buen productor de alimentos, concentrado a lo mejor en algunos rubros, ¿no? Sobre todo en el sector hortofrutícola, pero también en carne. Sin embargo, también es un gran importador de otros alimentos. Recordemos que la población de México es elevada, ¿no? Son 118 millones y tiene un crecimiento anual del 1,8%. Cuando vemos el crecimiento de la producción agrícola, pues es más o menos o un poquito superior. O sea, realmente la producción agrícola supera ligeramente el crecimiento poblacional. Sin embargo, como digo, por las características agroecológicas, por la tradición y por la cultura, México se ha concentrado en la producción de ciertos rubros y es menos eficiente en la producción de otros que importa. Pero si vemos la disponibilidad calórica, en México tenemos 3.000 calorías por persona y día. Es muy superior al índice que recomienda FAO de 2.500 calorías, o sea, tiene más que suficiente porque lo que no puede producir lo importa. Y México tiene una gran capacidad de compra, recordemos, hay una renta per cápita elevada de más de $14.000, ¿no? El problema ahí está
de nuevo en la desigualdad, ¿no? O sea, hay un problema de acceso, hay un problema de ingreso laboral, y muy distinto también en zona rural y zona urbana, ¿no? O sea, por porcentaje es mayor el porcentaje de población rural que tiene ese ingreso por debajo de lo que costaría una canasta básica con respecto a la urbana, pero por volumen recordemos que la población mexicana es fundamentalmente urbana, o sea, es casi el 80% de la población es urbana, y si nos vamos a algunos estados las diferencias son todavía mayores, hay estados del norte que son 80-90% urbanos, y hay estados en el sur que son 50-60% rurales, que también esas son las grandes características de México, ¿no? Esta enorme heterogeneidad en cuanto a características poblacionales, geográficas, climatológicas de México, ¿no? Entonces, cuando tenemos estas enormes diferencias, vemos que hay un porcentaje de la población importante, que ronda pues, como el 20% de la población, que no tiene el ingreso suficiente para comprar esta canasta básica. Y ahí es donde juega un rol fundamental las políticas sociales. Ahí es donde la política social tiene que suplir o tiene que garantizar, como lo garantiza la Constitución, el papel del Estado en proporcionar una alimentación adecuada para esta población que no tiene el ingreso para poder comprarla, ¿no? Que no alcanza. Déjame hacer una pausa. Estamos hablando de estos 23 millones de mexicanos, más o menos, que tienen una carencia alimentaria. Así es. En un país que, como bien nos dice la representante de la FAO, un país que produce y parece ser que producimos en un nivel que sin duda acompaña el crecimiento de la población, pero tenemos el gran tema, la falla geológica, la desigualdad, que no garantiza que esa producción necesariamente llegue a todos, sobre todo en esta enorme diversidad territorial y en esta enorme realidad de un México que sigue atrapado con esta cifra para mí emblemática. Solo casi 20 millones de mexicanos no son o vulnerables o pobres, y con un ingreso que nos recuerda, un ingreso laboral que a veces ni siquiera permite poder comprar la canasta alimentaria. En ese contexto, sin duda, el desafío de seguridad alimentaria del país es de una complejidad mayor. Vamos a un corte y regresamos para seguir platicando con la FAO sobre el reto alimentario del país. Según datos del INEGI, en México no se ha logrado abatir el número anual de muertes por desnutrición. El promedio en la década pasada fue de 8.534 decesos anuales, destacando que en 2003 se registraron 9.054 casos y en 2006 fueron menos de 8.000. Nuria, comentabas que a partir de 2008 hay una inflexión. El mundo pone el centro el tema alimentario. Y de ahí surge una serie de políticas sociales, nos estabas empezando a comentar, que empiezan a abordar el tema de esta realidad de mercados alimentarios que no necesariamente garantizan la disponibilidad, la distribución a precios accesibles. A partir de 2008, ¿cuáles son las experiencias, digamos, regionales para tratar de centrarnos en América, que de alguna manera se volvieron emblemáticas y que de alguna manera empezó a girar hacia este centro que hoy hay, y hay que reconocerlo? Hoy sí asumimos que hay una enorme realidad de que hay que proteger a la población, o más bien garantizar a la población el derecho alimentario. Lo que sucede en el 2008 es una combinación de factores que determinan una subida de precios totalmente inesperada. Los mercados no estaban preparados por una subida de precios tan fuerte en mercado alimentario, ¿no? ¿Hay alguna explicación de por qué subieron de esta manera, digamos, explosiva? Pues mira, es una combinación de factores. Por una parte, hay una fuerte sequía en Estados Unidos y Rusia. Después está la primavera árabe, que realmente es casi el detonador de esta situación. Hay una escasez de trigo en el norte de África, que es la base de la alimentación. Hay un problema adicional cuando empieza a escasear cereal. Al mismo tiempo hay una política en Estados Unidos que obliga a destinar una parte del maíz al bioetanol para compensar los aditivos a las gasolinas. Esto ejerce una presión al precio del maíz cuando existía una demanda muy fuerte porque ya teníamos un problema de sequía. Entonces, en un problema digamos, de falta de oferta, con unos stocks internacionales que veíamos ya que estaban disminuyendo por malas cosechas en años anteriores, entonces se produce una situación como de pánico generalizado por miedo a que no exista la oferta suficiente para cubrir las necesidades, y los mercados internacionales, los grandes exportadores del mundo, empiezan a cerrar los mercados a la exportación y entonces se produce el pánico total.
Entonces, unido a eso, además, hay un fenómeno especulativo en los mercados internacionales, en los precios a futuro de estos granos, que tiran del precio internacional de los granos, ¿no? Todo esto combinado con un dólar además muy alto, un precio de la gasolina muy alto, nos motiva que realmente los grandes cereales del mundo están a precios absolutamente inasequibles para los países que dependen de estos cereales, ¿no? Estamos hablando del arroz, que subió 170% en 6 meses, ¿no? Porque Tailandia, que es el principal exportador en Asia, cierra la frontera a la exportación. Unas subidas del precio del maíz que llegan casi al 90% de la subida, precisamente por este fenómeno un poco no tanto debido a una falta real de oferta, sino una percepción de una falta de oferta combinada con un fenómeno especulativo en precios. Todo esto lleva a un incremento muy fuerte. El problema ahí está en que hay países que son fuertemente dependientes de cereal, y cuando tienen que comprar el cereal en esos mercados y ven que puede haber una carencia de oferta, empiezan como digo, a haber pánico, eso tira mucho del precio y eso inmediatamente nos produce un crecimiento de la pobreza porque se produce especulación en el precio de alimento, ¿no? O sea, en América Latina, por ejemplo, se vieron aumentos de precios de los alimentos que llegan al 70%, por ejemplo, en Venezuela, en Guatemala. O sea, países que normalmente tienen inflaciones en torno al 10, al 12%, de pronto empiezan a tener inflaciones del 30, los del 40%. Alimentos por arriba del precio de otros productos. Pero muy por encima, o sea, como 30, 40 veces por encima de las inflaciones nacionales. Eso inmediatamente, poblaciones que tienen ingresos muy limitados, que destinan casi la totalidad de sus ingresos a la compra de alimentos, con esos crecimientos se quedan sin comer, literalmente. Entonces, realmente hay un shock a nivel internacional, hay una iniciativa a nivel mundial liderada por el G20, Francia en ese momento es presidente del G20 y dice, señores, hay que hacer algo a nivel internacional, la seguridad alimentaria está en crisis, tenemos que tomar medidas para controlar estos mercados, estos precios de los alimentos y tranquilizarlos sobre todo, ¿no? Y ahí es cuando el G20 decide la creación de un sistema de información sobre los mercados alimentarios que tiene sede en FAO, que se llama Sistema Internacional de Mercados Alimentarios, en donde los países ponen de forma transparente información de cuál es su cosecha, de cuáles son sus stocks y cuál va a ser los precios que están en el mercado. Entonces, a raíz de eso empiezan a tranquilizarse un poquito, digamos, los mercados empiezan a bajar los precios, pero ahí empieza un clima como de volatilidad, o sea, ya el mercado desconfía mucho, el mercado realmente no confía en nadie, por mucha transparencia que haya. Sí. Y además pues hay fenómenos también, el Niño, nuevamente hay una sequía en 2011, o sea, hay fenómenos climatológicos que apoyan. Y lo que hemos tenido desde 2008 es un clima de volatilidad, de subida y bajada, y ahora nos enfrentamos a la situación inversa. Ahora tenemos una presión muy fuerte hacia la baja por los precios del cereal y una situación que inicialmente podría haber sido muy ventajosa para el productor, ¿no? Porque tiene... por primera vez en 50 años tiene precios de alimentos altos, de pronto se vuelven a empezar a caer ahora y tenemos bajadas de precio con respecto al año anterior del 30 al 35% en maíz, ¿no? Entonces, esto es muy preocupante también porque estas volatilidades hacen dificilísima la planificación del propio productor y saber si su inversión va a ser rentable o no. Sí, y tenemos esta volatilidad permanente. Y ante este escenario 2008 de que los países sentían esta enorme sensación de pánico, empezaron una serie de programas. Aquí en México se incrementaron las transferencias vía oportunidades para tratar de paliar y enfrentar lo que todo el mundo sabía. La población tenía menos recursos para comprar la misma cantidad de alimentos por los precios. Lo que aquí sucede es que inmediatamente hay un tema de inflación alimentaria. Afortunadamente aquí la inflación está mucho más contenida que otros países, hay mecanismos internos, no se transmite tan directamente, pero sí hay un fenómeno de inflación alimentaria y inmediatamente te empieza a subir la pobreza alimentaria 2, 3 dígitos porcentuales cada 2 años. Y hemos tenido una subida clarísima desde el 2006, que tenía una tendencia a la baja que venía desde el 94, casi hasta el 13%, ahora estamos en el 20%, o sea que la tendencia se ha mantenido. En esa situación realmente es cuando el programa social empieza a cobrar una importancia que antes, central. Si bien tenía, porque existía oportunidades, ahora es fundamental. ¿Por qué? Pues porque si no tienen esos ingresos adicionales, realmente caen en indigencia. O sea, si esos programas sociales no existen, la proporción de población en pobreza alimentaria se dispararía, ¿no? Entonces, ¿existe un problema de oferta en México? No. ¿Existe un problema de ingreso en México? Sí.
O sea, el tema realmente es una falta de trabajo, tanto en zona rural como en zona urbana, Sí, y estos programas sociales intentan paliar esa falta de trabajo, pero recordemos que esto son medidas a corto plazo. O sea, no podemos pretender que un programa social tenga el impacto de una política económica. Sí, O sea, claro. un programa social mitiga el impacto de la falta de crecimiento económico o de una crisis, como es la que se sucedió en 2011, 2008, pero tiene que ir necesariamente acompañada de otro tipo de intervenciones y coordinada con ellas para que el impacto sea de eliminación de esta población vulnerable. No queremos tener siempre población que necesita de estos programas, Sí, ¿no? sin duda, pero por otra parte, reconociendo que puede ser que no tengamos un problema, digamos, de producción, pero los mercados de alimentos, mercados mexicanos de alimentos también son muy imperfectos. O sea, hay también especulaciones locales y regionales y no hay un sistema realmente que todo esto que se produce llegue con precios justos, para usar un término, a los consumidores. Entonces también tenemos un problema de mercados que sigue estando ahí y que hasta ahorita yo no veo ninguna iniciativa. Entonces, reconociendo que hay un problema, digamos, de ingreso, de empleo digno, de trabajo digno, que permita a la gente pues, no estar dependiendo de las transferencias, pero también tenemos un problema de mercados de alimentos. ¿Cómo ves los mercados de alimentos en el caso mexicano? Bueno, hay varios problemas en el caso de los mercados. Por una parte tenemos un gran intermediarismo, ¿no? Existe un problema de productor poco organizado en zona rural, sobre todo en zona de bajo ingreso. Y cuando el productor está poco organizado, tiene poca capacidad de elegir a quién le va a vender. Le tiene que vender al que viene a la finca y le ofrece lo que le ofrece Así es. y ya. Y ese es un enorme problema cuando hablamos de los productores medios y pequeños, ¿no? No el grande, porque el grande está muy organizado, pero el productor desorganizado no tiene esa opción. Ese intermediarismo le dificulta el acceso al mercado, tiene que vender al precio que le dan y no se beneficia de esas subidas de precios, ni siquiera a veces recupera su inversión. Tiene que compensar su ingreso con oportunidades o con Proagro o con otro tipo de programas porque no puede realmente hacer su actividad rentable. Eso por un lado. Por otro lado, existe una gran concentración de los actores, ¿no? O sea, eso también nos, digamos, no existe tanta oferta que Distorsiona el permita, mercado, finalmente. distorsiona el precio, ¿no? O sea, al fin y al cabo, cuando tienes una concentración fuerte de los actores en distintos eslabones de la cadena, pues en el fondo no puedes acceder a los insumos al mejor precio, ofreces a los insumos al precio que está, porque si solo hay uno que te lo ofrece, pues es el que es y no hay otro, ¿no? Eso pasa con el caso de fertilizantes o de semillas, ¿no? Que es un tema importantísimo, ¿no? Hay una fuertísima concentración en semilla comercial. Otro tipo de problema es que hay todavía una baja concentración de productores que tienen agricultura por contrato, que es la que realmente permitiría eliminar ese intermediarismo. Necesitamos quizá replantearnos ese tema. Otro de los temas que necesitamos a lo mejor reconsiderar o hacer un análisis de costes de lo que significaría hacer una infraestructura de acopio para que el productor no se vea abocado a vender, porque si no vende pierde, ¿no? Si puede acopiar, sobre todo en grano, puede a lo mejor esperar un año en donde el precio esté más alto y no esté obligado. O sea, ese tipo digamos, de medidas de política quizás son las que en este momento se están considerando, y yo sé que se están considerando porque realmente tienen un impacto, es una realidad. Otro tema es el seguro, ¿no? O sea, cuando un productor de pronto enfrenta una situación climatológica mala, si no está asegurado lo pierde todo, ¿no? Entonces, esos son temas que si tú ves que se aproxima una tormenta, vendes rápidamente o sea, realmente es que el productor nunca está en las mejores condiciones, ¿no? O sea, tiene demasiadas variables y pues como digo, si no está bien organizado, bien protegido, todos los países protegen a sus productores, todos, incluidos México, y no hay que asustarse de que existan subsidios agrícolas porque es una realidad. El sector agrícola es un sector mucho más vulnerable que otros sectores industriales, ¿no? Que requieren a lo mejor menos intervenciones. Por supuesto, siempre en el marco de unos compromisos internacionales que hay que respetar, pero es obvio que el sector agropecuario es especial porque tiene una labor económica, da ingreso, pero también tiene una labor fundamental que es proporcionar alimento, ¿no? Entonces no nos podemos permitir que México deje de producir lo que produce, ¿no? Porque habría que comprarlo. No podemos depender de los mercados globales. Vamos a un corte, estamos hablando sobre esta realidad. México es un país que bien nos recuerda la FAO, que sin duda puede tener un crecimiento de producción, pero tenemos grandes temas a enfrentar, mercados que no necesariamente la organización de los productores permite enfrentar, pues esta realidad de intermediarismo, tenemos problemas de infraestructura, tenemos problemas de acceso a bienes estratégicos como fertilizantes, semillas, y tenemos también un tema de que finalmente la concentración en ciertas etapas, pues finalmente este volumen de producción pues se enfrenta a volatilidad global de precios, pero también mercados locales que requieren
y de eso hablaremos, requieren una intervención del Estado más precisa y sin duda es un desafío que a mediados del siglo, de esta década del siglo XXI, pensando las agendas rumbo a 2020, pues va a exigir mucha capacidad de poner el tema con otras coordenadas para enfrentar lo que sabemos. O sea, pese a que distribución tenemos otros fenómenos, obesidad, sobrepeso, consumos que realmente hablan también de otra cara, la otra cara de esta disponibilidad de alimentos, no necesariamente los más convenientes. Vamos a un corte y regresamos al Estudio México Social. Según datos de la Secretaría de Salud, a pesar de que la tendencia va a la baja, en los últimos 6 años, para los que hay información, en México se han enfermado más de 1 millón de personas a causa de la desnutrición. Platicábamos en el corte que, por otra parte, México enfrenta una doble carga, como lo refieren los especialistas. Cierto, tenemos desnutrición, tenemos la realidad de que millones de mexicanos no tienen la garantía del acceso al derecho a la alimentación, pero también tenemos esta otra expresión de la obesidad y sobrepeso, que nos pone en un dilema mayor. O sea, el problema es el tipo de alimentos, el tipo de consumo, que puede tener muchas explicaciones. O sea, lo único accesible son los alimentos de alta concentración azucarada, y es una manera de responder a la falta de frutas o verduras, pese a que México produce muchos. Entonces, esta doble carga pone, en términos de seguridad alimentaria, en una enorme paradoja al país. ¿Cómo enfrentar las dos dimensiones que tienen expresiones, pues, yo diría, dramáticas? Porque finalmente, cuando hablas de 0,5, niños 0,5 con desnutrición, o muertes por desnutrición que tenemos en nuestro país, o la obesidad de 8 de cada 10 mexicanos en obesidad y sobrepeso que genera las otras pandemias de diabetes, etcétera, pues pone en una situación que la seguridad alimentaria no solo es lograr producir más alimentos, sino es esta la extrema disponibilidad a precios accesibles, alimentos inocuos como FAO ha tratado de impulsar. ¿Cómo ves este panorama de la doble carga en México? Pues efectivamente, como lo ha descrito, hay una doble carga de la malnutrición y es muy evidente en México, ¿no? Por una parte hay desnutrición infantil en menores de 5 años y los últimos datos de la Encuesta Nacional de Nutrición, la ENSANUD, pues nos dice que casi un 14% a nivel nacional, pero si lo separamos en zona rural y urbana, pues la zona urbana es siempre inferior a la zona rural, ¿no? En la zona rural realmente los índices se disparan y en población zonas indígenas es llega una cosa ya dramática, al 30%, escandalosa, sí. digamos. 1 de cada 3 niños está en desnutrición crónica menor de 5 años. Hay que reconocer que en los últimos años se ha avanzado enormemente. O sea, ha habido enormes progresos en México. Las políticas sociales están teniendo impacto, pero van muy lentas. Así es, o sea, son muy graduales, sí, muy desiguales, sí. Y los promedios nacionales no nos muestran esta gradualidad realmente lenta y desigual, porque, bueno, tiene que ver con otras dimensiones de capacidades locales, pero, perdón por interrumpirte, sígueme comentando cómo ves la otra parte. Sí, bueno, como decía, el reto es mayor en zona rural, sí. Y ahí es donde realmente la política social tiene que hacer un doble esfuerzo, porque hay todavía, o sea, existen, digamos, políticas de atención a los niños, sobre todo a las madres que alimentan a esos niños, pero está claro que no es suficiente, que no está llegando de la manera adecuada, sobre todo a población indígena. Yo creo que hay que reforzar esa incidencia, vigilar muy de cerca y monitorear esa población, porque estamos condenando a esta población a que no se desarrolle naturalmente. O sea, un niño mal alimentado antes de los 3 años nunca se va a desarrollar al máximo de ese potencial. Estamos condenando a este tipo de población a un desarrollo inferior por debajo, no va a poder realmente mostrarse está condenado el a la máximo pobreza y a exactamente, ¿no? Es un círculo vicioso. Brutal. Exactamente. Entonces necesitamos romper ese círculo, que los hijos de esas madres que ya tuvieron ellas una mala nutrición puedan tener ese acceso a la educación, a la salud y sobre todo a una buena nutrición desde el inicio, ¿no? Y en ese sentido yo reivindico que estos comedores o entrega de alimentos que son asistenciales y que buscan resolver esta carencia, digamos, urgente e inmediata, que si no se hace en ese momento, más tarde es totalmente, digamos, y no se va a recuperar. Así es. Y qué bueno que se esté haciendo, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. O sea, quizás hay que distinguir un poco entre intervenciones que están más previstas para situaciones de emergencia, como lo que pasó en Guerrero, por ejemplo, después del huracán el año pasado, pero que ahí es donde realmente empezaron los comedores y todo este tipo de intervenciones, con intervenciones un poquito más de política social pública, ¿no? O sea, un poco más programas, ¿no? Más que intervenciones puntuales, y ahí es donde realmente pues a lo mejor hay que hacer un mayor esfuerzo con el DIF, un mayor esfuerzo en los programas, aumentar su cobertura, focalización,
sabemos que se está haciendo, el nuevo programa Progresa, Sede Sol está muy sensibilizado con este problema. Sí, con la idea de Prospera, con esta idea de actividades productivas, Prospera, etcétera, perdón, sí. ¿no? Que ahora le llaman. Y en ese sentido, bueno, la cruzada contra el hambre, que Así no es. deja de ser una bandera que sin duda reconocemos, y lo hemos dicho en este programa, que es reconocible y yo creo que aplaudible que este gobierno federal haya asumido el tema del hambre. Pero está el tema finalmente que el hambre está acompañado de la otra parte, obesidad y sobrepeso. Ah, sí. Y ahí sí tenemos una situación de una gran tensión. Entonces, esa otra parte, cómo FAO observa la complejidad del fenómeno, Sí. más allá de la intervención pública. Esa es la otra cara de la moneda, efectivamente, y la verdad es que a veces incluso sorprende que en una misma familia tengas problemas de desnutrición en los niños con el sobrepeso de la mamá. Es bastante frecuente, sobre todo en zona rural, y está además muy relacionado una mamá mal alimentada desde pequeñita, o sea, cuando era niña. Después se traduce en que realmente muy rápidamente se traduce el sobrepeso. El problema no es que coman mucho, es que comen mal. O sea, es una mala nutrición, es una mala educación nutricional, y yo ahí insisto mucho en que es muy necesaria una buena educación nutricional ya desde una temprana edad, porque hay unos mensajes mediáticos fuertísimos, muy confusos, muy negativos hacia el poder nutritivo de ciertos alimentos que no es real, y sobre todo hacia población vulnerable, ¿no? O sea, yo creo que ese tipo de mensajes hay que evitarlos a través de una política pública. Otro tema importantísimo es el consumo de bebida azucarada, es realmente muy dañino, muy dañino. México es el principal país consumidor Sí. de todos estos sodas y refrescos. Y además es que se está convirtiendo en algo cultural, y eso es lo más peligroso, ¿no? O sea, en zona rural, por ejemplo, nosotros observamos en zonas, sobre todo en zonas indígenas, toman el consumo de bebida azucarada es muy elevado, y sobre todo está asociado con un fenómeno de éxito social. O sea, cuando quieren realmente ofrecerte algo, te ofrecen una bebida, un refresco, ¿no? O sea, que nunca te van a ofrecer una botella de agua. O sea, para ellos comprar agua está fuera totalmente de su visión, digamos, de la familia del consumo, incluso de su cosmovisión. El agua es un bien natural, no se compra. Si vas a comprar algo va a ser un refresco. Yo tengo la capacidad de compra y me voy a comprar un refresco. Y te lo ofrecen, Sí. ¿no? Entonces, eso es realmente peligrosísimo, porque, como digo, hay mucho mensaje hacia que pues, una botella de refresco te da la energía y te da, ¿no? Te da ese sabor dulce, esa sensación de satisfacción temporal, y no vas a necesitar comer nada más. Más un tema de estatus que está ahí, ¿no? asociado a lo Sí. que ahorita mencionaste, que es Luego muy complejo. hay un problema adicional que, como digo, está muy vinculado al cambio de hábitos, a la urbanización, al poco tiempo para cocinar alimentos, a un abandono de la dieta tradicional mexicana, que es muchísimo más sana, y quizás hacia la comida rápida, hacia, digamos, algo que me permita comer rápidamente con poco costo. Bueno, lo que vemos en esta ciudad, ¿no? Afuera de 2 de metros, una cantidad de alimentos saturados en grasa. Sí. Pero también está esta otra parte de que, reconociendo la complejidad de la educación de un consumo, digamos, más sano, y cómo educas a una familia que ya viene con una inercia, está también de que en esta ciudad conseguir una fruta, una manzana accesible en cualquier parte es muy difícil. En otras ciudades del mundo, cada esquina puedes encontrar. Aquí parece ser que no es. Que es muy caro. Es muy caro. O sea, sí la hay, porque te vas a un supermercado y la tienes. El problema, además, es que estamos asistiendo a un fenómeno que realmente es muy preocupante, y es digamos, el abaratamiento de la comida procesada. Realmente ahora es más barato comprar una caloría procesada más que una caloría natural. O sea, te resulta más barato comprar un paquete de cualquier sopa que puedas tú en un microondas más poner. que una manzana o una pera. O sea, realmente estamos viendo un fenómeno de que la investigación, sobre todo en el sector agroalimentario, está muy dedicado a hacer una comida procesada muy barata, que llega al ámbito más amplio de la población, incluso a la población más pobre, que ellos puedan comprar esa comida sin una preocupación adicional del contenido nutritivo de esa comida. Y eso es preocupante. Y ahí tenemos un tema, nuevamente las complejidades. En un país donde 33 millones de mexicanos no han terminado la educación primaria, secundaria, 6 millones que no saben leer ni escribir, la comprensión de los mensajes. Digamos, tenemos mensajes de una noción de que comen mejor frutas y verduras. Yo tengo una enorme duda si realmente son efectivos, porque creo que tenemos que hacer mucho más, tanto en la comunicación, ¿no? Para que la población sepa el riesgo, y esta parte confusa que nos llega siempre en esa sensación que
nos ganan la partida, nos ganan todo el tiempo los grandes productores, logran imponer, pese a que hay ciertas restricciones, pues el consumo de alimentos saturados, en carbohidratos, en grasas, es, digamos, parte de la cultura mexicana, que entonces estamos en un Bueno, tema no solo muy difícil. mexicana, o sea, México no está aislado. México es un país que sufre las mismas consecuencias de globalización en los mercados agroalimentarios que el resto del mundo. O sea, el proceso de sobrepeso en población urbana no es solo México, es Estados Unidos, es Europa, es toda la OCDE. O sea, el que la población tenga una mayor capacidad de compra se ha traducido en que la gente come fuera mucho más de lo que hacía antes. Y además come fuera cualquier cosa, ¿no? Entonces, como digo, el fenómeno de sobrepeso y obesidad es casi una plaga que está... Una pandemia. Sí, en país desarrollado, también en desarrollo, pero sobre todo en país desarrollado, que realmente es que pues está sobrecargando las facturas, digamos, de la seguridad social, porque esto se traduce inmediatamente en enfermedades no transmisibles, ¿no? Pues desde enfermedades coronarias a diabetes. Todo lo crónico degenerativo Claro, se nos está volviendo. pero nadie piensa en eso, o sea, nadie, cuando una mamá o cuando alguien hace la compra, incluso nosotros mismos, ¿no? Y vamos al mercado y compramos, es el mensaje visual, es realmente la falta de tiempo también. Cada vez se cocina menos en casa, hay menos tiempo, y la verdad es que el comer comida procesada, los fast food, ¿no? La comida rápida, realmente es algo que nos está rebasando alterando, sí, realmente alterando los hábitos, porque empieza a formar parte, porque que lo haga uno una vez a la semana, 2 veces a la semana, pero cuando lo empiezas a hacer de forma muy habitual y que esa forma parte casi de tu dieta, es algo realmente súper preocupante por la enorme cantidad de sodio, porque nadie habla del sodio, que es tan malo como el azúcar, pero es terrible. O sea, unas papas fritas tienen unos niveles de sodio que se salen de la escala y es malísimo. Eso retiene una cantidad de líquido impresionante en las venas, aumenta la tensión arterial y el riesgo de enfermedad coronaria. O sea, ese tipo de mensajes, ¿no? O sea, quizás no son tan evidentes, por eso hablo de no se están educación. comunicando, que es el punto, no logramos comunicarnos. Déjame ir a un corte. Sí. Y realmente en esta última fase del programa, ante este diagnóstico tan preciso, didáctico que tenemos, el asunto es, bueno, ¿cuál es la propuesta? ¿Cómo logramos, yo diría, fortalecer al Estado con instrumentos? Porque estamos realmente atrás del fenómeno y como bien nos recuerda la FAO, no es un problema de, digamos, producción de alimentos, es un problema de ingreso, de desigualdad, en esta complicidad de cultura. Entonces, realmente en esta última fase del programa, ¿qué nos propone FAO? ¿Hacia dónde FAO busca orientar, en este caso a México, para enfrentar esta enorme complejidad de una inseguridad alimentaria que tiene expresiones de desnutrición, de obesidad y sobrepeso, pero finalmente de enfermedad y de una vida no muy saludable? Vamos a un corte y regresamos con la FAO. Ante este panorama, la pregunta es, ¿hacia dónde FAO está pensando impulsar la discusión, las reflexiones? En esta mira que seguramente el próximo año 2015 habrá una reflexión sobre las metas del milenio y sabemos que empiezan las reuniones para construir las agendas a 2020. Y obviamente muchos de los especialistas sostienen que ahí en esas agendas, ojalá, se incorpore el reducir a la mitad la población de obesidad y sobrepeso. Pero en este proceso, ¿cuáles son las líneas que está impulsando la FAO ahora en este diagnóstico que nos has presentado y que realmente nos deja con mucha preocupación? Porque en el fondo está una pregunta que es probablemente la más compleja. ¿Tiene el Estado mexicano las capacidades para hacer todo esto? Ordenar mercados locales, lograr generar infraestructura para evitar que este asunto del compra inmediata, porque no hay estructuras de abasto o de almacenamiento. ¿Cómo logramos construir un Estado que logre comunicar con certeza y limitar los intereses privados que bueno, son muy efectivos? O sea, finalmente la población más joven sigue con estos hábitos, no logramos modificarlo. Bueno, como lo ha explicado estupendamente, es multidimensional. Hay diferentes ejes en los que nosotros establecemos recomendaciones. Muchas de ellas ya se están tomando, pero los impactos no los vamos a ver ahora necesariamente. O sea, desde el punto de vista de la producción, de la disponibilidad, pues quizás ser un poquito más eficientes en la producción, porque México tiene todavía una enorme capacidad de mejora, sobre todo en tema de grano.
Es muy eficiente desde el punto de vista del maíz blanco, porque ya es autosuficiente, pero hay todavía rendimientos de maíz en el centro-sur del país que están muy por debajo de la media y todavía tienen una enorme capacidad de mejora productiva. Y hablo, por ejemplo, también de la leche, de la ganadería, tiene un enorme potencial. O sea, desde el punto de vista de disponibilidad todavía hay grandes áreas de mejora y México va por buen camino. O sea, y realmente este año ha habido un proceso consultivo extensísimo a los productores. Sí. Hay una reforma del campo que va a venir, en la que se van a proponer ejes de cambio y estoy segura de que ese tipo de situaciones se van a dar, ¿no? Los servicios financieros, el crédito, ¿no? Algo también importantísimo. Desde el punto de vista del acceso está muy vinculado al crecimiento económico, no lo olvidemos, y México tiene una economía muy dependiente de la economía y con un crecimiento, ¿no?, que no rebasa el 3% y que sigue siendo muy inferior y que, por ejemplo, la expectativa de 2015 sigue siendo 3.7, que está muy por debajo. Entonces, sí, el crecimiento de ingresos será una variable constante, digamos, en el corto plazo. Yo no veo un incremento. Claro, tenemos que ver, en ese escenario tenemos que ver realmente cuáles van a ser las derramas, ¿no? O sea, en ese escenario de crecimiento, quién se va a beneficiar de ese crecimiento o hasta dónde no nos va a perjudicar, ¿no? Porque esa es la segunda parte. O sea, si el crecimiento fuera del 6, del 7%, empezaríamos a ver realmente subidas importantes en esa población que está por debajo, ¿no? En un clima del 3%, pues es más complicado y ahí es realmente importante mantener estas políticas sociales para que esta población no se nos caiga, mientras no se dan las condiciones de un crecimiento auténtico, que seguramente se van a producir porque pues, México ha realizado las reformas que consideraba oportunas y esperamos ver ese crecimiento, pero no olvidemos que hay un marco internacional, pues los índices o las expectativas de crecimiento internacional no son tan optimistas, lo que nos dice el Fondo Monetario pues es como, en fin, no vamos a sentarnos, más bien. Entonces, en ese sentido, pues quizás hay que ser un poquito moderados en las expectativas, ¿no? Y lo estamos viendo ya desde el punto de vista del Banco de México, las propias expectativas, pero como digo, desde el punto de vista del ingreso es importantísimo que recuerden que la seguridad alimentaria depende de las dos cosas, disponibilidad y ingreso. Sí. Desde el punto de vista nutricional, de qué está pasando con estos niños en desnutrición crónica y con el tema de obesidad, es un problema dual. La política social tiene que tener un foco muy fuerte en estos puntos rojos, ¿no? Porque es verdad, hay un programa de transferencias condicionadas que nos permite pues, una liquidez para estas familias, pero de verdad el punto rojo es la desnutrición crónica. La anemia y la desnutrición crónica son los problemas de verdad graves. Esos son porque una desnutrición crónica en un niño, como digo, altera todo su desarrollo durante toda su vida y además no tiene vuelta atrás. O sea, si no lo alimentas bien, no es reparable, aunque efectivamente. Después pueda comer mejor. Sí, exactamente, pero nunca se va a desarrollar al 100% de su potencial, exactamente, ¿no? Entonces es muy importante que haya un foco realmente sobre ese tipo de población infantil y desde el punto de vista del sobrepeso y la obesidad está clarísimo que hay la estrategia que tiene el país ahora para atender el sobrepeso y nutrición se tiene que implementar. Hay una conferencia internacional en FAO este año sobre nutrición para realmente alertar y sensibilizar sobre estos problemas que los vemos cada vez más serios en la población de mayor ingreso, si acaso, ¿no? ¿Cuándo va a ser y dónde? Va a ser en noviembre, 25-26 de noviembre, en Roma. Es una conferencia internacional en donde van a ir no solamente los sectores, digamos, agropecuarios, también los sectores de salud. Está convocada conjuntamente por la FAO y por la Organización Mundial de la Salud. Y esperamos de verdad ver recomendaciones que puedan ser tomadas por los países en el sentido de políticas de intervención. Realmente el Estado tiene un rol que jugar muy importante en el tipo de comida que se ofrece. Y en ese sentido, ¿la FAO estaría de acuerdo en esta noción que el Estado tiene que intervenir en los mercados, tiene que de alguna manera, déjame refrasear porque intervenir en los mercados suena muy fuerte y confronta visiones, por lo menos en la parte, digamos, de generar un sistema nuevamente de almacenamiento, distribución, intervenir de alguna manera, no digo directamente, pero sí hay una fragilidad ahí, que mientras tengamos esta realidad de que los productores no se organizan, o si se organizan, si no tienen estos apoyos en la distribución para llegar a los centros de consumo, yo parto que sí se requiere una intervención más inteligente del Estado, más estratégica, porque tenemos la realidad, tú lo comentabas, 5 grandes empresas globales controlan finalmente la producción y distribución de alimentos. Entonces, ante eso necesitamos un Estado que regule mercados o que promueva mercados más eficientes, para ponerlo en una frase más conveniente. Sí, ese es el resumen, ¿no? Promover mercados más eficientes. Eso es, para mí es un poco la frase que lo resume todo. Hay un papel para el Estado, sin duda.
sin duda. O sea, el Estado es estratégico, ese es el rol del Con Estado. la ecuación de la FAO está claro que tiene que ser el Estado. Sin duda, sin duda. No hay manera que sea el mercado. Hay un rol, el Estado monitorea cuáles son cómo van los indicadores, ¿no? Desde el punto de vista de la volatilidad de precios, por ejemplo, ¿no? Tuvimos ahí efectos especulativos en el precio del limón, tuvimos problemas con el precio de la carne de pollo, y no era por una falta de oferta real, era por la percepción que existía de esa falta de oferta. Inmediatamente los mercados reaccionan y sube el precio. Ahí el mercado está muy atento, o sea, el Estado, perdón, está muy atento. Inmediatamente cuando surgió eso, surgió también el Ministerio de Economía: señores, paren esos precios o importamos. Inmediatamente, ¿no? Y al mismo tiempo, Diconsa empezó a poner limón comprado a productores directamente a precios reales. Eso inmediatamente paró el efecto especulativo. O sea, un monitoreo muy de cerca para evitar esos repuntes puntuales que te dan realmente, sobre todo cuando el alimento es muy importante, como el caso de la carne de pollo, te dan una reacción rápida. Son ejemplos de que el Estado está atento y puede intervenir. Muy atento, exactamente, y que debe intervenir, ¿no? Porque como recordemos, estamos hablando de población vulnerable y esos son rubros que son muy importantes en la alimentación. El carne de pollo es muy, muy importante en la alimentación mexicana, como lo es la tortilla, ¿no? O sea, un aumento en precio de tortilla, inmediatamente hay una reacción. O sea, ¿qué es lo que está pasando? ¿Alguien está acumulando grano? ¿Qué es lo que está pasando realmente? ¿Por qué está subiendo el precio de la tortilla? Ese tipo de cosas, ¿no? Como decía, replantear un análisis de costos, porque no es barato construir infraestructura de acopio, un análisis de costo de dónde habría que hacer esta infraestructura, de quizás alianzas con el sector privado, porque el sector privado sí tiene estructura de acopio, quizás encargos, ¿no? Ustedes pueden acopiar esta cantidad este año, nosotros se la garantizamos, por ejemplo, una mayor inversión en sistemas de acopio de menor tecnología para el pequeño y medio productor, que ya se están produciendo a través de programas como el Programa Estratégico de Seguridad Alimentaria, en donde ya se entregan silos a los productores. También hay programas sociales que lo hacen y que permiten, pues, que el productor pueda mantener su grano durante el año, el precio, ¿no? más conveniente. O simplemente Una última mantenerlo. pregunta, Sí. ¿cuál es tu apreciación en el corto plazo del mercado alimentario global? Está realmente esta guerra permanente, compleja, difícil, digamos, ya no del Medio Oriente, sino todo lo que está pasando, están los problemas, digamos, de geopolítica globales, el ébola. O sea, realmente estamos en un contexto global de una gran incertidumbre. Los pronósticos de crecimiento globales son muy bajos, o sea, realmente no, parece que estamos en un estancamiento secular, decía recientemente un premio Nobel. ¿Cómo es el mercado de alimentos? ¿Estamos en una fase, digamos, tú dirías, estable o hay que ser muy atentos, todo puede pasar? ¿Cuál sería tu apreciación en estos próximos ciclo agrícola que estamos ahorita viviendo? Muy brevemente, quizás los grandes indicadores, ¿no? Siempre en un análisis generalizado y siempre con un poco de cuidado. ¿no? Cuidado. Hay un crecimiento poblacional a nivel mundial del 1%. El crecimiento de la producción está en el 1,6%, o sea, está superior al crecimiento de la población. Desde el punto de vista del suministro, sobre todo de cereal, estamos bien. O sea, hay una suficiente cantidad de alimento para alimentar a toda la población. El tema es que precisamente como hay unas muy buenas perspectivas de cosecha, el precio del grano va a la baja. Entonces eso crea mucha tensión en el mercado, porque realmente ¿cuál es la inversión que tiene que hacer un productor cuando no le van a pagar el precio, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, en México se está reconsiderando el precio objetivo, por ejemplo, ¿no? O sea, precisamente para poder compensar al productor, porque esas caídas así de pronto... Un precio mínimo para usar un lenguaje... No, bueno, es que si no, o sea, recordemos, es una actividad económica, ¿no? Tienen que vivir de ello, ¿no? Tiene que haber rentabilidades mínimas, garantizables en este caso, son alimentos. Eso por un lado. Por otro lado, el ganado, la carne, está al alza. Entonces, digamos, en los próximos 10 años las tendencias de precios es al alza, es una gran oportunidad, ¿no? O sea, todos los que se dedican al sector de vacuno, sobre todo de pollo, pero también de cerdo, el pollo es la carne que va a desplazar a la carne de cerdo como carne más consumida en el mundo en el año 2020. O sea, el crecimiento de la carne de vacuno va a sufrir un 30%, o sea, va a subir un 30%. Y estos crecimientos en la carne, como digo, muy motivados por los crecimientos económicos en Asia, ¿no? Que son los grandes demandadores de consumo. Esos son digamos, las grandes tendencias. Hay un enorme aumento del consumo de los aceites vegetales, porque además, en oleaginosa sobre todo, porque hay mucho consumo de harinas de soja para piensos. Entonces, todos estos países que se dedican a la oleaginosa pues también tienen unas grandes oportunidades de mercado. Los lácteos van a aumentar también el consumo muchísimo, sobre todo en país industrializado. Entonces también los que se dedican a lácteos también tienen grandes oportunidades. Ahí realmente quizás la alarma, si se puede decir, es un poco el precio del grano, y el precio del grano va a bajar por debajo de los grandes picos, pero no va a caer.
por debajo de los índices de 2008, ¿no? O sea, tampoco hay que crear pánico en los precios, se van a mantener. El tema ahí es que existe una gran inestabilidad climatológica y cada vez peor, y además hay una política de transformación en biocombustibles que también demanda mucho. Entonces hay que tener ahí un poquito de alerta, porque un fenómeno del Niño que nos produzca grandes inundaciones o grandes sequías nos hunde todas las previsiones en un año, ¿no? Entonces hay que estar muy, muy atentos, porque recordemos que precisamente, por ejemplo, uno de los indicadores para nosotros de seguridad alimentaria es el índice de dependencia de cereales. O sea, cuánto un país que tiene en su base importa con respecto a lo que exporta. Y en México, por ejemplo, el índice de dependencia es del 34% en total, pero cuando se quita el maíz amarillo, que es de consumo animal, pues es del 11%, o sea, está muy bien realmente, o sea, hay muy poca dependencia de cereales, está bastante más tranquilo que otros países. En África, por ejemplo, la situación es dramática, sí, porque además la población crece al 3% y la producción no. Entonces ahí realmente, ese es realmente el gran reto. ¿Qué va a pasar con África? O sea, porque África necesita ser industrializada, necesitan ingresos, necesitan poder comprar, aunque no puedan producirlo tan bien, necesitan poder comprar. Y ese es un poco el gran reto, alimentar a África, ¿no? Pues muchísimas gracias a la representante de la FAO. Ha sido realmente un programa que nos permite tener la visión de la complejidad, de la volatilidad y la enorme necesidad de ver estas dimensiones de la seguridad alimentaria y volver a insistir. O sea, no podrá haber un México social si no tenemos seguridad alimentaria, que implica garantizar el acceso a alimentos inocuos, oportunos, que realmente enfrenten las dos grandes expresiones de esta inseguridad: desnutrición infantil y obesidad y sobrepeso, y que están atrapados en lo que bien nos dice la representante de la FAO en México. Finalmente está en términos de una situación de ingreso, de desigualdad, que tiene que resolverse junto, porque no va a bastar que produzcamos más con esta desigualdad que sigue siendo la gran falla geológica que pone en tensión pues, cualquier esfuerzo. Muchísimas gracias a la representante de la FAO, muchas gracias a ustedes para hablar de un tema que es central para el México social, la seguridad alimentaria. Muchas gracias.